Hola a todos y todas y bienvenidos casi 7 años después, que se dice pronto, pero que ha pasado aquí una barbaridad de cosas, a Marcapáginas. Me hace mucha ilusión, no os lo voy a negar, porque este fue el primer proyecto, bueno, el segundo realmente, ahora os contaré porque tiene mucha relación el primero con lo que vamos a hablar hoy. El segundo proyecto que yo hice de podcast, realmente. Todo esto comenzó en la universidad, en esto de que estás en plena época universitaria, probando cosas y tal, y de repente me salió la oportunidad de meterme a un proyecto como este, que ahora os contaré porque no era este exactamente, sobre hacer un podcast y demás. Yo la verdad que no tenía muy claro si esto iba a ser lo mío, si esto me iba a gustar, y bueno, después de ver lo que ha sido La Cueva del Ermitaño, que llevamos 8 temporadas, camino de la 9ª ya, pues creo que sí, que se evidencia, ¿no?, que me ha gustado, que esto se ha mantenido en el tiempo, y me hacía mucha ilusión retomar un proyecto como Marcapáginas, porque al final lo que a mí me gusta realmente son los libros, la literatura y todo lo que hay un poquito en torno a ello, y dije, joder, ahí por febrero estaba yo planteándome, digo, estaría guay retomar este proyecto tan bonito y que tanto me gustaba. Ya sabéis que yo cuando hago un podcast no me preocupo en la cantidad de oyentes que vamos a tener, simplemente me preocupo en que lo que hago me guste y en lo que realmente me importa a mí, que es poder hacer cosas multidisciplinarmente, que se le llama a todo esto. Y bueno, también es cierto que algunas veces pienso que me meto en muchos fregados yo solo y bueno, luego me falta tiempo para todo. Pero aquí estamos, otra vez, con Marcapáginas, con la segunda temporada, podríamos decirse. No os voy a negar que de momento va a ser como una pequeña prueba, ahora en verano, que sé que todos estaréis de vacaciones, que sé que todos estaréis con vuestros planes, saliendo fuera, y probablemente pues esto no tenga muchas escuchas. Pero bueno, si estáis de viaje para iros de vacaciones a algún lado y os queréis poner un poquito Marcapáginas, pues aquí lo tenéis. Aquí está vuestro, iba a decir vuestro podcast de confianza. Tampoco habéis podido generar una confianza cuando llevamos 7 años sin seguir con el podcast, ¿no? Pero me hacía mucha ilusión, no os lo voy a negar, me hacía mucha ilusión retomar este podcast, porque el tema del que vamos a tratar hoy tiene mucho que ver con lo que fue el primer proyecto que yo hice en podcast, que fue a raíz de un proyecto que sacamos en la universidad sobre el acoso escolar. Fue muy tabú, no os lo voy a negar. Cuando sacamos todo este proyecto hicimos unas jornadas en las que queríamos sacar adelante un proyecto más en serio para proponerle a la universidad contra el acoso escolar en la universidad, que casualmente no veían los directivos y la gente importante de la universidad que en la universidad realmente hubiese acoso escolar. Hombre, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que gente ya adulta? Bueno, pues la vida más o menos nos ha ido dando la razón. La vida nos ha enseñado en estos 7 años que a la universidad ya no se llega tan adulto, se llega muy infantilizado, y entonces pues al final ese proyecto, que no terminó de salir, pues tenía más sentido del que parecía. A raíz de ese proyecto nos ofrecieron sacar un podcast sobre el acoso escolar. Claro, tú te metes a hacer un podcast sobre el acoso escolar en un entorno que te está negando el acoso escolar, y en una sociedad en aquel entonces, en 2019-2020, que parecía que todavía no terminaba de aceptar que esto fuese una realidad patente y latente, pues era muy complicado. Era muy complicado que aquel podcast saliese adelante y que, bueno, que ese podcast pues tuviese alguna repercusión. Entonces, pues ese podcast finalizó, no sé si hicimos 4 o 5 programas, porque tampoco había mucho sentido de hablar sobre el acoso escolar todos los días y estar mencionando cosas y datos y demás, y bueno, pues al final el contenido era el que era y tampoco íbamos a provocar casos de acoso, que era todo lo contrario a lo que queríamos hacer nosotros para tener nosotros contenido, ¿no? Dejando eso un poquito al lado, eso ya pasó, eso ya se quedó donde se quedó.
me gustaría retomar marcapáginas con uno de los libros que ha puesto, gracias a Dios o gracias al cielo, un poquito el foco, un poquito ha abierto el melón, haciendo referencia a aquel primer podcast que hicimos, sobre el acoso escolar. El acoso escolar es una cosa que durante muchos años ha estado callada, eran cosas de niños, eran cosas que todo niño tenía que sufrir, eran cosas que tal, y ahora que estamos un poquito más concienciados con la salud mental, pues parece que ya no son tanto cosas de niños, sobre todo si echamos la vista al año pasado y hay casos que han repercutido tanto, me refiero, como los que os voy a contar. Pero vamos a centrar también, quiero centrar también un poquito esto, no solo en el acoso escolar, sino traerlo un poquito al terreno de la literatura. Eloy Moreno es un escritor que por casualidades de la vida se le ocurre un día sacar Invisible, un libro que pone el foco en el acoso escolar, un libro que si los que lo hayáis leído, habréis visto que nos ayuda a cualquiera a entender lo que es un caso de acoso escolar desde dentro, desde el papel de la víctima y desde otros papeles, cosa que me llamó mucho la atención cuando lo leí, porque no solo se centra en ser la víctima, sino que nos presenta un poquito todo el panorama que hay alrededor de la víctima, que yo no lo llamaría víctima, porque al final eres víctima de un problema, eso sí, pero al final eres una persona que no ha querido meterse en ese problema, no ha querido buscar que le acosen, o sea, por ser como uno es y sufrir acoso me parece lo más rastrero y lo más, no voy a decir palabrotas, pero lo más turbio y lo más malo que puede haber en este planeta. Iba a decir en este país, pero al final es en el planeta entero. El acoso escolar es un problema, como decía, que está muy latente en las escuelas, cada día más, y lo más lamentable y lo más triste es que las redes sociales han hecho que todo este acoso se haya pues como engrandecido, ¿no? Se haya vuelto casi global, porque antes el acoso se quedaba en las aulas, luego empezó a pasar también a acoso en extraescolares y estas cosas, y ahora parece que redes sociales ha abierto un panorama con el acoso escolar que da verdadero susto, da verdadero miedo. Y bueno, entrando un poquito más en materia, hablamos de Invisible, de un libro que ha entrado en las escuelas de toda España, por lo menos, no sé si de todo el mundo, creo que también, con una fuerza que no os podéis imaginar. Un libro que de una manera muy sutil nos presenta un caso de acoso que cualquiera podría estar sufriendo, que cualquiera se podría sentir identificado con cualquiera de los personajes, y nos habla desde la perspectiva del acosado, desde la perspectiva del acosador, desde la perspectiva de los amigos del acosado o de los compañeros de clase del acosado, y luego, muy curioso, de la perspectiva de padres y profesores. Es muy curiosa esa parte, es muy curiosa porque me parece que todavía hoy en los colegios, no sé si depende tanto de los colegios, creo que es más de la comunidad educativa en general, hay un tabú, hay un problema a la hora de enfrentar estas situaciones de acoso. Hay colegios que han conseguido de manera pues más individualizada, ¿no? O de manera más creativa enfrentarse a todo esto del acoso escolar, pero hay otros que no. Y lamentando esos que no, pues hay casos que en 2025, por ejemplo, han sido muy sonados. Estoy seguro de que todos os acordaréis de un caso de una chica, que seguramente era una chica maravillosa, por todo lo que hemos oído, que se quitó la vida tras sufrir acoso escolar. Pero antes de meternos ahí vamos a ir por partes. Os estoy avanzando ya muchas cosas y quiero ir por partes. Primero, vamos a definir qué es el acoso escolar. Según se define, el acoso escolar o el bullying no es un conflicto aislado, sino un patrón persistente de agresión verbal, física o psicológica que se repite en el tiempo y crea una situación de dominio y sufrimiento para la víctima, en este caso, que incluye insultos, burlas, exclusión social, agresión física, ciberacoso y otras formas de daño reiterado. Como veis, esta definición ya se ha actualizado porque antiguamente pues, el acoso escolar era más centrado en el colegio, ¿no?
Da miedo porque hoy en día, según los datos, 1 de cada 10 estudiantes ha reconocido haber sufrido acoso escolar y otro porcentaje bastante similar admitió haber sufrido ciberacoso. Es curioso porque en términos absolutos esto puede significar que cientos de miles de niños y adolescentes afectados Es curioso porque esto puede significar que hay cientos de miles de niños y adolescentes afectados en España debido a esta causa, ¿no? Claro, ahora nos cabe preguntarnos cuál es más o menos la respuesta que deberían o que se está intentando aplicar en cuanto al acoso escolar. Bueno, pues en la sociedad hay muchísimas personas que consideran que los colegios no hacen lo suficiente para prevenir esto. Y hay también otros que dicen que no solo no hacen lo suficiente para prevenirlo, sino que tampoco se quieren meter a intervenir en estos casos. Según algunas encuestas, hasta más del 45% de los alumnos dicen que los profesores no intervienen directamente y más del 60% cree que la escuela no hace nada para detener estos casos. Si nos vamos ya a datos judiciales en España, la Fiscalía dice que hasta 1.196 casos graves de acoso fueron registrados en un solo año, aunque seguramente hay muchos más que no han denunciado y entonces pues no figuran en estas estadísticas. Y habiendo planteado un poquito el panorama que vemos sobre el acoso escolar, vamos al caso que yo os quería comentar. Un caso que salió en todas las televisiones, en todas las redes sociales, se hizo eco, se hizo mucha concienciación después de este caso y es muy lamentable que se haya tenido que quitar la vida a una chica de 14 años en Sevilla para que empecemos a ver un poquito la vida como es. Y a mí personalmente me parece que sí, que en su momento, cuando esta chica se quitó la vida, pues todo el mundo estaba muy concienciado, todo el mundo hacía y decía, y ahora no resuena tanto, lamentablemente. ¿Qué pasó? Pues mira, Sandra Peña era una alumna de 14 años que cursaba los estudios en el Colegio Irlandesas de Loreto en Sevilla. Durante más de un año, según la familia, sufrió acoso escolar persistente por parte de 3 compañeras. La insultaban, la humillaban y probablemente, como se ha demostrado también después, la hostigaban a través del móvil y las redes sociales. Claro, ¿cuál fue el modus operandi real? Las agresiones no fueron un episodio aislado, sino que eran habituales y mantenidas, que es lo que hemos hablado de la definición de lo que es el acoso escolar. Había insultos, desprecio y exclusión social. Y luego la investigación judicial también incluyó, a través de un análisis del teléfono de Sandra, que le llegaban mensajes hostiles, que se comunicaban de manera dinámica con las presuntas acosadoras en grupos y que las redes sociales también influyeron bastante, en definitiva. Ahora bien, ante todo esto, ¿cuál fue la parte en la que el colegio intervino? Pues según dicen los datos o cuentan en los medios de comunicación, hubo notificaciones familiares sin protocolo. La madre tuvo que advertir al centro en varias ocasiones, en 2024 en primavera y a principios de 2025, pero el colegio no activó ningún protocolo oficial anti-bullying ni de prevención de conductas autolíticas. La medida adoptada por la institución fue únicamente separar a las presuntas acosadoras en clases diferentes, lo que resultó claramente insuficiente según la familia y varios medios. Es decir, como yo he sido también víctima de acoso escolar y conozco un poquito el protocolo que se suele llevar a cabo, tienen los colegios la inútil manía, porque es inútil, de separar en clases distintas. Claro, cuando tú estás en clases distintas, en el horario escolar, académico, cuando el alumno está en clase, es muy probable que no pase nada. Pero claro, nos olvidamos de 2 factores. El primero, el edificio sigue siendo el mismo, las acosadoras o acosadores se ven absolutamente impunes, porque lo único que has hecho es separarles en clases distintas, que eso podría haber pasado de manera natural. Y claro, al ser el edificio el mismo, el acoso en espacios de descanso, el acoso en el recreo, el acoso fuera
del colegio se mantiene. Y segundo, que es lo que nos trae la sociedad actual, el móvil. Aunque se las separase en clases distintas, tenemos unos aparatitos, lamentablemente, que los adolescentes tienen y que este año se está pretendiendo prohibir, que son los teléfonos móviles. Con los teléfonos móviles y las redes sociales, los alumnos tienen la capacidad de en cualquier momento, y a mí que no me cuenten que no, en clase los alumnos no usan el teléfono móvil, vamos a ver, he sido alumno y sé lo que hay, y en mi época no había teléfonos móviles tanto como ahora. Los alumnos tienen la capacidad de en cualquier momento poder seguir acosando de manera telefónica o ciberacoso o redes sociales o como lo queréis llamar a sus víctimas. Después de todo este caso, que lamentablemente se tuvo que empezar a investigar tras el suicidio, vamos a hablar claro, de Sandra Peña, pues la Fiscalía de Menores abre 2 investigaciones paralelas, una para evaluar la posible implicación penal de los menores y otra para determinar si el colegio actuó conforme a la normativa educativa vigente. Claro, otra de las partes que no se tuvo en cuenta y que salió bastante en todos los medios de comunicación fue el comunicado oficial del centro que pidió cautela mientras avanzaban las investigaciones, algo que el propio tío de Sandra calificó de haberlo hecho tarde y mal. Y como digo, ¿cómo se llegó hasta aquí? Pues el 14 de octubre de 2025, lamentablemente, Sandra se quitó la vida tras haber soportado esos meses de acoso. El caso generó una fuerte ola de indignación en toda España, con manifestaciones estudiantiles, huelgas convocadas por sindicatos de estudiantes y debates públicos sobre la eficacia de los protocolos escolares. El suceso también ha sido descrito por varios medios como un momento de ruptura en la percepción social del acoso, ya que ha elevado el tema en la agenda pública. Pero si lo miramos ahora desde nuestra perspectiva, desde unos meses después, me parece que no se está haciendo suficiente. Es decir, últimamente veo en muchos medios de comunicación que las cosas van como por momentos y que si pasa algo más grave o si pasa algo también reseñable, el momento de un tema se acaba independientemente de las consecuencias que haya tenido ese tema y pasamos al siguiente tema. El caso de Sandra Peña no es un caso aislado. El caso de Sandra Peña, lamentablemente, lo sufren todos, en todos los colegios, quiero decir, muchísimos alumnos de muchísimos lugares de España. Aun cuando yo lo sufría, allá por, no voy a decir años, porque fueron varios años, no se hizo nada. Recuerdo perfectamente, que esto me pareció lamentable, haber hecho una entrevista en medios locales sobre el tema del acoso escolar y jamás se me va a olvidar la respuesta que me dio el presentador, que te tengo mucho aprecio, pero no sé si volvería a hacerte una entrevista, en la que me dijeron, dime qué instituto fue, yo no quería decir qué instituto fue, dime qué instituto fue para no traer ningún profesor de ese instituto al debate que hay después de la presentación de los casos. Casualmente el día que vi el debate, una de las profesoras de ese instituto, no me dio clase nunca, no me conoció nunca, pero una de las profesoras de ese instituto estaba allí debatiendo y diciendo que en su colegio jamás, de los jamases, había habido un caso de acoso escolar. Yo os puedo afirmar que mi caso fue en ese instituto y que a la vez que el mío había muchísimos más que estaban sufriendo acoso escolar. Y siempre se nos planteó a las víctimas como los responsables de este acoso escolar. Quiero dejarlo muy claro y me da igual la repercusión que luego pueda tener esta declaración que acabo de hacer. Más allá del de Sandra Peña, en julio de 2025 hubo otro caso muy parecido que también sacudió a toda España. Daniel Quintana, de 15 años, que vivía en Almacelles, en Lérida, y que también se quitó la vida presuntamente tras sufrir acoso escolar en el INS Canigó. El modus operandi fue bastante parecido.
Pero aquí hubo un detalle, porque fue anterior al de Sandra Peña, hubo un detalle que me mosquea. Salió un intento de minimización institucional, con la mítica frase ya de son cosas de niños. No son cosas de niños, son cosas de personas que se están formando para ser adultos. Son cosas de personas que están formando su personalidad, sus sentimientos, están viviendo una serie de cambios en su vida, que son los que puede pasar cualquier adolescente y hemos pasado todos, y en ese momento tan convulso de la vida de uno interiormente, este tipo de cosas pueden hacer que no se pueda mirar más allá. Os lo dice una persona que lo ha vivido, vuelvo a repetirlo. Que una persona un adolescente llegue al punto de quitarse la vida porque no es capaz de ver más allá, porque lo único que está viendo es el acoso escolar sistemático que está sufriendo por una serie de personas, y que nosotros como adultos, como profesores, como familias, no hagamos nada, me parece lo más lamentable que puede dar una sociedad. Dicho todo esto, quiero retomar lo que es la base de este podcast de Marcapáginas, y me quiero centrar en el libro de Invisible. Si no lo habéis leído, no os voy a hacer spoiler, es un libro precioso. Es un libro precioso que mezcla muchísimas emociones, pero a mí personalmente, después, cuando ya salió la serie, quiero deciros una cosa sobre el libro que en la serie no se ve, porque claro, al final la serie pues tienes que poner imagen sí o sí, y tienes que asociar cada papel a un actor, ¿no? En el libro hay una cosa que en el intento de no meterse mucho, de no indagar mucho en un caso concreto para que todo el mundo se pueda ver identificado, creo que muchas veces se pierden detallitos. La fuerza del libro es muy fuerte, es muy potente, pero si veis la serie, eso no es potente, eso es destructor. Eloy Moreno lo hace muy bien, porque sabe muy bien con el público con el que trata, o al público objetivo al que quiere llegar, y entonces son capitulitos muy cortos, que lamentablemente es lo que nos dan las redes sociales hoy, dopamina muy corta, y entonces con estos capitulitos muy cortos consigue Eloy Moreno dos cosas. La primera, que el lector, si es una persona joven, un adolescente, se pueda centrar muy bien en el capítulo y quedarse con lo que trata el capítulo. La segunda, que sea atrayente, porque cuando tú ves un libro, abres el libro y ves que los capítulos son de 20 páginas, pues algunas personas que no están acostumbradas a la lectura se asustan mucho. Y la tercera es que Eloy Moreno ha conseguido que, iba a decir casi todos los colegios de España, no sé dónde estará el baremo exactamente, pero que en muchos colegios de España esta lectura ya ha sido obligatoria. Y me parece crucial, porque a partir de esa lectura se han hecho muchos proyectos en muchos colegios de España, se han abierto muchas dinámicas en muchos colegios de España, no en todos, lamentablemente, y se han evitado muchos casos de acoso en toda España. ¿Por qué digo esto? Como un libro, que hemos hablado muchas veces, bueno, en el otro podcast que tenemos sobre la influencia de algunos libros para mal, como un libro tan simplón, que parece tan simplón, ha sido capaz de movilizar tanto a una sociedad. Me parece increíble, os lo digo de verdad. El libro, ya os digo, que no tiene pérdida, se lee muy rápido, si sois lectores ávidos os lo leéis en una tarde, o sea, eso garantizado, pero es que la serie, yo dediqué un fin de semana a ver la serie, y si hablamos de la resaca emocional que suelen tener los libros, las series o las historias, yo os tengo que reconocer que el libro me dejó un día de resaca emocional, pero la serie me dejó 3 semanas de resaca emocional. Cuando tú eres víctima de acoso escolar y ves esa serie, o has sido víctima de acoso escolar, es muy dura, es tremendamente difícil. Tengo que dar mi enhorabuena a Eloy Moreno por lo que es el libro y el guión, y sin duda mi enhorabuena a los actores, porque es que lo hacen tremendo. O sea, plantear el caso del acoso escolar de esa manera tan cruda, tan difícil, yo no me imagino cómo tiene que ser actuar sabiendo
que lo que estás planteando es un problema que están sufriendo miles y 10.000 y 20.000 de niños y adolescentes en toda España, en todo tu país. La verdad que es brillante. Es brillante cómo ese libro ha llegado a las vidas de muchos adolescentes y cómo ha cambiado tanto la sociedad. Yo estoy convencido de que ese libro ha mitigado un poquito el tema del acoso escolar y lo ha puesto en el ideario o en el plantel de todos los colegios de España en los que ese libro ha entrado, porque ya os digo que no ha sido en todos. Me parece increíble cómo un libro puede afectar tanto a una sociedad. Y luego Eloy, por hablar ya un poco, sacó la segunda parte, que es Redes, que plantea un poquito el tema de las redes sociales. Me parece un libro un poquitín más flojo, porque yo creo que Invisible deja una marca, una huella, y Redes pues plantea un problema que a lo mejor para los que estamos ya un poco más mayores no nos afecta tanto o no nos ha afectado tanto. Pero me parece también importante meterse en ese tema, aunque como digo, pues ya es otro tema, ¿no? El tema de las redes sociales a través del acoso, pues lo hemos visto en algunos de los casos que hemos comentado. Y bueno, y creo que el segundo libro, a mi parecer, luego ya cada uno tiene su opinión, porque creo que cada uno tiene su propia crítica, por eso creo que hay que leer de todo, pues es un poquito más flojito en ese aspecto. Yo no tengo nada más que deciros, simplemente para finalizar este primer capítulo de la vuelta de Marcapáginas, deciros que el acoso escolar es una cosa que hay que tomarse en serio, que no hay que tomarse a broma. No son números. Estamos últimamente, desde la pandemia, muy insensibilizados con el tema de las tragedias, con el tema de las epidemias, de los accidentes, de todas estas cosas, porque nos están convenciendo de que las personas son números. Y no son números, son personas. Y cuando esto pasa con adolescentes o niños, ya no son solo personas, sino que son personas que, a mi parecer, son más importantes, porque son personas que tienen un corto recorrido en la vida y que tenían una larga previsión de vida por delante. Yo creo que hay que tomarse mucho más en serio el tema del acoso escolar y hay que empezar, ya no sé si institucionalmente, pero sí a tomarse un poquito más en serio, más allá de la educación, de las asignaturas que damos en los colegios, hay que empezarse a tomar un poquito más en serio en educar en valores, que lamentablemente esta sociedad los está perdiendo. No sé cómo acabar, porque tampoco os quiero decir aquí el final que suelo hacer siempre en la cueva del ermitaño, ¿no? Por mi parte nada más, nos escuchamos la semana que viene, ¿no? Simplemente deciros que para mí es todo un gusto y un placer volver a traeros Marcapáginas y que la semana que viene pondremos el Marcapáginas en otro libro, en otra historia o en otra cuestión. Lo dicho, hasta la semana que viene.